Queridos hermanos y hermanas, alumnos de esta materia del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto saludarles en esta mañana del viernes 16 de agosto. A Dios gracias, ya después de quincena. Y por ello es que me gustaría que antes de iniciar la clase podamos ponerla en oración. ¿Qué les parece? Y para ello quiero pedirle a nuestra hermana Esme si ella nos hace favor de orar antes de comenzar con nuestra clase del día de hoy. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites tener este hermoso día donde podemos movernos, respirar, Padre, y sentir tu hermosa presencia. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada uno de los presentes en esta clase, que bendigas a mi hermana Perla, Padre, que dirijas esas palabras, esta clase, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos aprender lo necesario. Te imploramos, Señor, que nos bendigas en este día, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Esme. Muchas gracias. Y bueno, como se acostumbra en esta clase, por favor díganme del 1 al 10 cómo llegan a la clase de hoy. Con nueva, yo tengo dolor de huesos, pero estamos contentos, gracias a Dios. Gracias a Dios, mi hermana Esme. Salvo el dolor de huesos, por el frío que ojalá nos pasaran tantito, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Hermana Esther, adelante. Paz, hermanas. Bien, muy bien, gracias a Dios. Y podría decir un 9 también. ¿Cómo vamos del olfato? Bien, mejorando, mejorando. Muy Gracias. bien, muy bien. Gracias a Dios, excelente. Un 9, vamos con el 9. Muy bien, ¿quién más? Hermano Mario, hermana Amanda. Paz a todos, buen día. Buen día. Con un 10 amanecimos muy bien, dando gracias a Dios, llenos de gozo y de la presencia del Señor. Gracias a Dios, mi hermana Amanda. Muy bien, nuestro hermano Mario señalaba con una tarjeta el 10. Excelente. Adelante, hermano Mario. Sí, buenos días, bendiciones a todos. Gracias a Dios, seguimos estando bien, recuperados, así que un 10, un poco nervioso, mañana me toca el sermón en la iglesia, pero también gracias a eso creo que es un 10. Estamos llegando al sábado y también vamos a tener ese momento de comunión, encuentro con los hermanos y con el Señor, así que un 10. Amén, muy bien, que sea de gran bendición este sermón que está preparando, que toque los corazones, que sea el Señor hablando a través de usted. Y qué bueno que está nervioso, porque el día que no se sienta nervioso es porque la confianza está puesta en uno y no en Dios. Así que vamos a orar, nos comprometemos, ¿verdad? Todos los compañeros a orar por él, claro que sí, que sea de gran bendición. Y yo también vengo de 10, gracias a Dios, creerán que hasta se me quitó lo dormida porque me encontré una araña como de 3, 4 centímetros en el patio, que cuando volteé a ver dije, caramba, y la iba a matar y se me escapó, pero hasta se me quitó lo dormida. Entonces, pregúntenme si voy a salir ahorita al patio. No, pero ya se me quitó el sueño, así que andamos de 10. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase. Por ahí les dejé, ¿se acuerdan? Una encomienda. Bueno, me encantó el que hayan compartido sus apuntes. Algunos eh, estuvieron buscando, ¿verdad?, acerca del poema de Gilgamesh. Me pareció una gran forma de estarme comunicando con ustedes ahí
en el grupo. De hecho, ya tengo un nuevo comentario. Gracias a todos por su esfuerzo, por su dedicación, porque se tomaron un tiempo para compartirlo y les dije, por ahí vamos a encontrar un relato parecido a uno que nosotros conocemos y es el del diluvio. Les di por ahí una breve aportación sobre, bueno, cómo es que este poema influyó, ¿verdad?, en el desarrollo de ideas religiosas posteriores y que este relato del diluvio lo vamos a encontrar no solamente en esta cultura, en esta religión, sino que también, pues algunas otras hablan precisamente de una gran catástrofe y ya lo escuchábamos en la clase pasada. Hoy vamos a continuar con la última parte de las religiones universales y vamos también con el tercer tema. Les comparto, sé que de pronto es como mucha información, ustedes la pueden ir analizando poco a poco, para eso me encanta compartirles la clase en PDF y también, si son muchas diapositivas, discúlpenme, es que tengo que ir poniendo qué es lo que voy a compartir, porque si no, me voy con los comentarios y la clase se hace de 3 horas. Este, y entonces mejor trato de acotarme a lo que ya tengo ahí. Por eso disculpen si de pronto ven que son bastantes diapositivas, pero es con esa intención, para no alargarme con los comentarios y porque, bueno, se presta el que podamos compartirlo a través del grupo de WhatsApp. Ahora bien, por favor, señálenme con su pulgar arriba si pueden ver la presentación. Excelente. Entonces, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Qué hicimos la clase anterior? Por favor, tómense unos minutos y compártanos brevemente qué hicimos la clase anterior. Permiso. Por ahí vimos las religiones universales y las imperiales. Habíamos visto el caso de Egipto, de la mitología egipcia, de la mitología griega, romana. Incluso hablamos de sus dioses, ¿no es cierto? Y de la influencia que están teniendo hoy en día. Por ejemplo, el budismo, el hinduismo, la religión que está creciendo mucho, que es la religión musulmana, ¿no es cierto?, que está teniendo muchos adeptos hoy en día. Así que más o menos esos fueron por ahí lo que me acuerdo de los temas en general de los que hablamos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. ¿Quién más desea compartir qué vimos, qué hicimos la clase anterior? Permiso. Miramos como algo, como no sé, de las religiones nativas americanas, em, que tenían pues varias em, como varias tradiciones, podría decirse, ¿no? También miramos algo del baile del sueño, bueno, algo así como que recuerdo. em, mm, No, lo del baile del sueño, no sé, creo que ese se originó en 1980 o estoy equivocada. 1800. Va bien, va bien. Bueno, ¿qué más miramos? Em, la religión de la lógica de la tierra, creo también que revisamos. Sí, así es, vimos también la religión de la logia de la tierra, el baile del sueño, que por ahí era una buena pregunta, ¿verdad? En la actividad número 2, originado en 1890. Muy bien, excelente, hermana Amanda.
Ok, si no hay más comentarios, no se preocupen. Yo sé que para la siguiente clase también nos van a aportar. Así que iniciamos la clase compartiendo todavía ahora acerca de esta última parte sobre las religiones universales. Ya estuvimos al tanto en el repaso y vamos a hablar, grosso modo, sobre el cristianismo, que no nos es desconocida esta religión dentro de las universales porque surgió en el siglo I después de Cristo, en el contexto del Imperio Romano, específicamente en la región de Palestina. Su origen se basa en la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien para los cristianos conocemos como el Hijo de Dios, el Mesías prometido desde las profecías del Antiguo Testamento. Y lo vamos a encontrar haciendo referencias, por ejemplo, en el profeta Isaías, ¿verdad? Que encontramos este relato profético tan hermoso acerca del Señor Jesús. En algunos salmos también se hace alusión. ¿Y quién fue Jesús? Bueno, es para nosotros conocido, pero fue precisamente este Hijo de Dios crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, quien además con su muerte y resurrección al tercer día, este se vuelve el evento central del cristianismo, que además confirma su divinidad y la redención para toda la humanidad. Dentro de las religiones universales estuvimos viendo cómo es que ellos, bueno, algunas de estas religiones como el hinduismo tienen más de 1000 deidades. Sin embargo, en el cristianismo es solamente, en nuestro caso, Dios y Jesús. Pero también es una realidad que en otras corrientes dentro del cristianismo, en otras vertientes, para ellos consideran que es la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estos conceptos, por supuesto, a nosotros no nos son desconocidos y además dentro del cristianismo vamos a encontrar muchas vertientes. Ahora bien, en el cristianismo, pues también es una religión monoteísta. Monoteísta es que solamente tiene un Dios, sin embargo, está Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, como único Salvador, es decir, Él es el mediador entre Dios y los hombres, y a través del sacrificio de Jesús es que nosotros o la humanidad, quien decide aceptarlo como su Salvador, ya no hay esta diferencia entre Dios y los hombres. Él es el mediador y a través de él es que podemos obtener el favor de Dios a través de la gracia. La Biblia es el libro inspirado por Dios y escrito por hombres. También en la Biblia, bueno, vamos a encontrar que hay quienes manejan la Biblia con un compendio, perdón, de 66 libros. Sin embargo, para los cristianos católicos, ellos tienen además otros libros agregados como lo son los deuterocanónicos. Y también algo que es importante dentro del cristianismo es el basarse en la ética cristiana, todos estos conceptos relacionados moralmente que a través de las escrituras nos permiten o permiten, en este caso, a la feligresía tener una vida más plena y acorde entre lo que somos, lo que creemos y las acciones. Hay una coherencia o se busca tener una coherencia de acuerdo a las creencias y el ser humano. ¿Para qué? Para que
en este proceso en que el ser humano vive desde el conocer a Jesús como su Salvador, el aceptarlo y el vivir plenamente en él, haya una coherencia para tener la vida eterna, que esa es una promesa que se va a encontrar en el cristianismo. Estas características, por supuesto, son importantes porque vamos a ver cómo es que este cristianismo comienza a difundirse y es a través, por ejemplo, de la expansión de el Imperio Romano. Recordemos que en los tiempos de Jesús había un imperio que lideraba sobre esta región y otras más, y era precisamente el Imperio Romano. Así que cuando ellos iban conquistando pueblos, cuando ellos iban ganando territorios, también lo hacían a través de el compartir estas creencias, porque recordemos que ya vimos en la clase anterior que en las religiones imperiales estaba el imperio greco-romano, pero no solamente esto, sino que ellos comienzan a convertirse al cristianismo, tomar esta religión como suya y además compartirla por medio de la expansión. ¿Qué pasa? Otro medio de difundirla es a través de las misiones y la colonización. En las misiones conocemos los viajes de Pablo y respecto a estos viajes, bueno, él iba compartiendo el evangelio y además enviaba estas cartas con mensajes específicos a cada una de las iglesias a las que les hablaba, difundiendo ánimo, pero también exhortando. Y otra forma en que se fue difundiendo el cristianismo fue a través de la colonización. En el caso, por ejemplo, de España, cuando coloniza América, ellos traen consigo la religión cristiana. Y lo veíamos en las religiones étnicas, cómo no se respetó la cultura, la religiosidad de los pueblos de América, sino que a manera de conquista ellos comienzan a compartir el cristianismo, pero de una forma despiadada, que para todo aquel que intentaba oponerse o que no estaba de acuerdo, quería mantener sus raíces, sus costumbres, sus tradiciones, su religión, bueno, era incluso llegado hasta la muerte. Otra parte, otra manera de difundir el cristianismo es a través del protestantismo y la expansión global. Les decía, para nosotros es conocido el hecho de cómo en la religión cristiana hay diferentes vertientes. Una de ellas es el protestantismo y lo vamos a ver más adelante acerca de los movimientos de reforma. Cómo es que además esto trae consigo el que el mensaje comience a difundirse no solamente en los pueblos conquistados o colonizados, sino que para todo el mundo. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Dios, sabemos que está presente en gran cantidad de países y podemos ver en los videos, por ejemplo, si ustedes se van al Facebook y pongan Iglesia de Dios, van a encontrar cómo hay videos compartidos de hermanos nuestros, por ejemplo, en Pakistán. Pueden seguir ustedes al pastor Shamash Pervais, así lo van a encontrar en Facebook, y se van a dar cuenta cómo es que se comparte el evangelio en Pakistán, cómo inician los cultos de recepción del sábado. De igual manera, en Estados Unidos, por ejemplo, en Guatemala, en Argentina. Esta es una manera de ir expandiendo el evangelio, de ir compartiendo el mensaje y
Hoy se utilizan las redes. Hace poco escuchaba esta frase. Hoy tenemos que echar las redes, pero las redes ya no como lo hacían los seguidores de Jesús, estos discípulos, sino hoy hacemos uso de las redes sociales para compartir el evangelio. Y la influencia cultural que ha tenido el cristianismo, bueno, ha sido en gran medida por sus seguidores, es decir, por los cristianos. Son quienes a través de este mensaje de salvación por medio de Jesucristo es que se desea compartir el evangelio y las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A todas las personas, sin hacer distinción, sin, digamos, alguna discriminación. El mensaje está abierto para todos, para todas las personas por igual, sin importar raza, sin importar credo. Es decir, uno de los principios del cristianismo es que no hay una limitación para hablar del mensaje de Jesucristo. Se ha adaptado la religión cristiana o el cristianismo durante los años, sí, a través de la renovación y las reformas. Una de ellas la vamos a encontrar con Lutero, otras más lo vamos a ver, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, solo por mencionar algunas. Ya les compartía que hay diversidad denominacional porque vamos a encontrar una gran cantidad de denominaciones cristianas, algunas guardando el sábado, otras más el domingo. Fíjense, les voy a compartir esto aprovechando. Este fin de semana tenemos en la iglesia la escuela bíblica de vacaciones. Y bueno, es todo un trabajo el que hay que hacer detrás. Pero buscando decoración que tuviera que ver con la temática de este año, en el caso de México, se llama Vidas en Construcción y hace referencia a constructores, y todo lo que tiene que ver con esto, es decir, muros, cemento, mezcladoras. Resulta que me puse a buscar en el Facebook y de pronto me apareció un grupo de adventistas, de maestros adventistas para niños, maestros para niños que son de la iglesia adventista, y ellos tienen una temática similar a la nuestra en México para la escuela bíblica de vacaciones. Entonces vi el grupo y como es un grupo público me pude unir y una vez uniéndome comencé a ver las decoraciones de las iglesias en todo el país y sí, vi que era muy similar aquí a México. Y de pronto empecé a preguntar si alguien era de acá de Monterrey y resulta que sí. Y una hermana me dice, estoy vendiendo mi decoración, ¿te interesa? Sí, sí, me interesa. Ya nos pusimos a platicar por privado, le compartí que pues yo estaba buscando esta decoración y me dice, bueno, va a ser tanto y te espero en tal iglesia. Y resulta que un pastor el día de ayer, un pastor adjunto de la iglesia, con su camioneta nos hizo favor de ir por la decoración muy grande, muy bonita, y ya la tenemos en la iglesia. Y después encuentro a otra hermana de la iglesia adventista en el mismo grupo que estaba regalando su decoración. Entonces dije, bueno, todo es bendición. Ya nos compartió también de esta bendición. Les voy a compartir fotos, se las voy a enviar a través del grupo para que vean. A lo mejor ahorita yo me emociono y no les, no les he dicho por qué en foto, ¿verdad? Para que lo puedan visualizar. Y esta es una de las bondades. Ayer que fue la hermana adventista, ella nos hizo favor de llevar este material. Fue muy bonito porque, pues, esta hermandad en Cristo nos une. Y el solo decir, ay, hermana, bienvenida, Dios te bendiga, pudo conocer la iglesia,
el templo, ¿verdad? Ya le dijimos, hermana, iba con su suegra, hermana, esta es su iglesia, el día que ustedes tengan gusto en venir a acompañarnos, nos encantará, e incluso hasta se ofreció a cantar en la iglesia. Entonces, fíjense qué bonito es que en esta diversidad denominacional podemos entablar un diálogo interreligioso, del cual también vamos a hablar más adelante, y todo desde el respeto. Ha habido en el cristianismo una adaptación cultural también por la resiliencia ante la persecución. Esto lo vamos a encontrar en los primeros tiempos después de la crucifixión de Jesús, el primer siglo, donde los cristianos eran perseguidos para matarlos, para evitar que se difundiera el mensaje. Sin embargo, ellos encontraron la manera de continuar. Vemos a la iglesia primitiva, cómo se unían, cómo compartían de lo que tenía. Todo eso ha sido un testimonio tan ferviente que incluso en otros momentos en la historia, vámonos, por ejemplo, en el siglo pasado, cuando en la Segunda Guerra Mundial fueron también perseguidos los judíos, los cristianos, los testigos de Jehová, solo por mencionar algunas de las religiones. Bueno, también fueron resilientes en medio de este proceso de persecución para que los fieles en una edad contemporánea, en este tiempo, podamos continuar compartiendo el mensaje aún en medio de las pruebas, de las aflicciones. Ahora vamos con la segunda y última de las religiones universales que estamos viendo esta mañana, y vamos a hablar del Islam. Cómo es que se originó en el siglo 7 después de Cristo en la península arábiga, específicamente en la ciudad de la Meca, hoy parte de Arabia Saudita. Su fundador, Mahoma, Muhammad en árabe, o Mohammed en árabe, nacido alrededor del año 570, es considerado el último y más importante profeta de Dios, para ellos nombrado Alá. Según la tradición islámica, Mahoma comenzó a recibir revelaciones de Dios a través del ángel Gabriel a la edad de 40 años. Estas revelaciones continuaron durante 23 años. Se recopilaron después de su muerte en el Corán, que es el texto sagrado para el Islam. Ahora bien, ¿cuáles son las características del Islam? Y vamos a ir compartiendo algunas de ellas. La primera, el monoteísmo, pero este monoteísmo es de una manera estricta, porque ellos creen en la absoluta unidad y singularidad de Alá. Este monoteísmo para ellos es uno de los pilares fundamentales encapsulado en la Shahada, la declaración de fe, que es la siguiente: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. El Corán, como ya les compartía, es su texto sagrado, considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios revelada, es decir, la palabra literal de Alá revelada a Mahoma. Es su fuente principal de doctrina, la ley y la moralidad, complementando o siendo complementado por los hadices, que estos son los relatos, palabras y acciones del profeta Mahoma. La Umma, ¿qué es la Umma? O la comunidad islámica. Bueno, esta Umma es parte importante para ellos porque es la comunidad global de creyentes musulmanes. ¿Por qué les digo global? Porque trasciende todas las fronteras, todos los idiomas,
y además a todas las etnias. Esta unidad es un principio central del Islam y todos los musulmanes se consideran hermanos y hermanas en la fe. La Sharia, ¿qué es la Sharia? Es la ley para los musulmanes. Y esta la vamos a ver un poquito más adelante, no quiero ahondar tanto en ella, porque, bueno, esta ley suele ser bastante rígida, especialmente para las mujeres y para todos aquellos que cometen alguna falta en contra de los principios dados por el profeta Mahoma. ¿Y cuáles son los 5 pilares del Islam? Vamos a ver de qué se tratan estos 5 pilares. La shahada o la fe, el salat, la oración, zakat, caridad, shaun, ayuno y el hajj, que es la peregrinación. Y antes de continuar, quiero compartirles el siguiente video. Ok. A ver, permítanme un momentito. Ah, ya. Muy bien. ¿Saben si ya se pausó? No, todavía no se ha pausado la grabación, ¿verdad? Ok. No, no se ha pausado la grabación. Bueno, voy a compartir el video y espero que no nos lo silencien en YouTube. Ahí va. Conocida como Meca, es una ciudad sagrada en Arabia Saudita y el lugar más importante para los musulmanes. Es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y alberga la Kaaba, el santuario islámico más sagrado. Cada año, millones de musulmanes realizan la peregrinación conocida como el Hajj a la ciudad de Meca. Durante el Hajj, los peregrinos realizan una serie de rituales religiosos, incluyendo la circunvalación de la Kaaba. La Meca también es el centro de la Umra, una peregrinación menor que se puede realizar en cualquier momento del año. La ciudad tiene una importancia espiritual y religiosa única para los musulmanes de todo el mundo. Muy bien. Y ellos tienen este precepto en que a la Meca se tiene que ir por lo menos una vez en la vida, a este lugar sagrado. Ahora, referente a cada uno de estos pilares que vamos a encontrar, por ejemplo, la shahada o la fe, ya escuchábamos esta frase: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Para ellos esto es importante y el seguirlo compartiendo y el tenerlo establecido, en el caso, por ejemplo, del Salat, son las 5 oraciones diarias dirigidas hacia la Meca. Fíjense, 5 oraciones diarias. Si en el cristianismo, por ejemplo, preguntáramos cuántas veces oramos al día, a veces pudiéramos decir: ay, hermana, pues yo nada más en los alimentos, desayuno, comida y cena, me decía un chiquillo, un niño. Y fíjense cómo para ellos es importante tener esta conexión espiritual a través de la oración, pero su oración va dirigida
hacia este lugar donde está la Meca. El zakat, la caridad. ¿Por qué es importante? Porque consideran que dar una parte de ingresos, de sus ingresos, a los necesitados es bendición. El ayuno. Durante el mes del Ramadán lo hacen desde el amanecer hasta el atardecer y participan todos, desde niños hasta los ancianos. Y en el caso de la peregrinación, bueno, si les es posible ir cada año, es bendición. Pero si no, está este principio de por lo menos acudir una vez en la vida. Y el último día se dan 7 vueltas alrededor para completar su participación, su viaje, su procedencia espiritual en la Meca. Fíjense qué importante es para los musulmanes ser parte de esta tradición. ¿Cómo es que se expandió? ¿Cómo se difundió el Islam? ¿Por qué ha llegado a ser tan importante? Bueno, primero, por la expansión bajo el liderazgo de los califas Rashidun. Fue de gran influencia cuando ellos estuvieron conquistando territorios, el compartir el mensaje de Alá, el llevarlo a otras culturas y además, cada vez que iban ganando territorios, pues esto les permitía seguir ganando adeptos, seguir teniendo más fieles. Tanto así que hoy día tienen 1.8 mil millones de seguidores. Lo hacían a través de las conquistas y las conversiones, pero también a través del comercio y los misioneros. Y les mencionaba, este número es impresionante porque es una religión que tiene fieles en todo el mundo. Los van a encontrar principalmente en Oriente Medio, en Asia, en África, pero también ha ganado una gran cantidad de adeptos en Europa y cada vez más encontramos en América Latina. Fíjense, hace poco estaba por el centro y veía a 2 mujeres vestidas con su hijab y me llamó la atención y de pronto puse en el buscador mezquita en Monterrey y resulta que ya tenemos en esta ciudad 2 mezquitas. No sé si ustedes lo tengan presente, por ejemplo, en su región, y me parecía, me llamaba la atención sobre todo porque en esta región del país está establecido el judaísmo, está el cristianismo en sus diferentes vertientes, pero el Islam no era una religión, uno, que estuviera presente y dos, que se estuviera difundiendo, porque además ellos están utilizando también la estrategia de las redes para compartir acerca de sus festividades, como lo fue Ramadán, para abrir las mezquitas a todo aquel que desee estudiar el Corán, pero también aprender árabe. Y es una forma de difundirlo en medio de una ciudad tan caótica como lo es Monterrey, pero que cada vez se hace más presente. El Islam se ha vuelto una religión llamativa, una religión que está creciendo y que su influencia es cultural y políticamente avasalladora. Tanto así que van a encontrar, por ejemplo, que hoy día hay muchos famosos que se han convertido al Islam, algunos artistas, actores, cantantes, y esto hace que las nuevas generaciones volteen a ver esta religión tan antigua, esta religión universal, que les llame la atención y que además empiecen a preguntarse por qué tal artista, tal actor, tal actriz es musulmán. Y esta es una manera también, queridos hermanos y hermanas, de seguir difundiendo su mensaje,
han contribuido bien a que la ley islámica influya en las políticas y en sistemas legales, sobre todo en Medio Oriente, pero además ellos se han establecido en las artes, en la arquitectura, en la literatura, y hay unidad en la diversidad, porque el Islam es una religión unificada por su doctrina y sus prácticas. A través de la expresión cultural, las principales divisiones en el Islam las vamos a encontrar en el sunismo y el chiismo, pero hay una gran cantidad de escuelas de pensamiento donde las tradiciones locales y las prácticas espirituales se rigen de manera común, aún en medio de esta diversidad, porque también hay, digamos, diferentes vertientes de pensamiento, hay unidad en medio de su diversidad. ¿Y cuál es la influencia en la civilización? Bueno, históricamente el Islam ha sido una civilización poderosa y avanzada. Durante la Edad de Oro islámica es cuando florecieron las ciencias, las matemáticas, la medicina y el arte. Y sigue siendo una fuente de orgullo para muchos musulmanes el día de hoy. ¿Por qué ha perdurado? Por la cohesión comunitaria. Veíamos que para el Islam, sin importar etnias o fronteras, todos son hermanos y hermanas. La resistencia a la influencia externa, eso les ha permitido, bueno, continuar en medio de los diferentes cambios que ha tenido la humanidad. Ellos continúan fieles a sus principios, resistiendo todo tipo de influencias y además manteniendo su identidad distintiva a lo largo de la historia. Aunque no ha sido fácil, la Sharia o Sharia y las instituciones islámicas han proporcionado un marco para la vida musulmana en diversos contextos. ¿Cómo ha sido la renovación y la revitalización de este movimiento? Han tenido diversas reformas islámicas, pero el resurgimiento contemporáneo del Islam, sobre todo en la política, ha permitido que tanto en este caso política y religión, sobre todo en los países de Medio Oriente, estén ligados y que esto sea parte importante para la ciudadanía. Muy bien, terminamos con las religiones universales y ahora vamos a continuar con la clase número 3. Y en esta clase vamos a hablar acerca del modernismo. ¿Cuáles son las religiones del mundo actual? Por ahí a lo mejor ya tenemos alguna en mente, quizá algunas las vamos a escuchar, otras no son desconocidas, pero hoy vamos a enfocarnos en las religiones del mundo actual en medio de este postmodernismo. Primero, ¿qué es la modernidad? Es la corriente de pensamiento basada en el predominio de la razón por sobre todas las cosas. Y al hombre se le ubica como un ser racional, es decir, va a desprenderse del patrón heredado en la Edad Media, donde todo se atribuía a la gracia divina y esto era la causa de todo lo que pasaba en el mundo. En la modernidad vamos a encontrar dos instrumentos para pensar y transformar el mundo al margen de la religión, que son la ley, es la primera, y la número 2, la ciencia. Aquí vamos a dejar esto de que había en la Edad Media, de que todo provenía de Dios, todo era por parte de la gracia divina, y en la modernidad nos vamos a enfocar en la ley y en la ciencia, es decir, todo aquello que se pueda comprobar científicamente, entonces va a ser aceptado. Todo aquello que no se pueda comprobar
Entonces, los hombres lo ponen en duda, otros más lo desechan. La modernidad tuvo un impacto profundo y complejo en la forma en que se estructuró la sociedad y cómo las personas percibían al mundo. ¿Por qué? A medida que la modernidad evolucionaba, también surgieron críticas y movimientos que cuestionaban los aspectos negativos y buscaban alternativas. Ahora, ¿por qué es esto? Porque ya el ser humano empieza a cuestionar, ok, ya no todo es lo que me están diciendo, lo que me están enseñando, lo que me están adoctrinando. Ahora yo necesito cuestionar todo aquello en lo que he creído. Y entonces vamos a ver cómo las religiones modernas son aquellas que surgen a partir de la Ilustración y de la Revolución Industrial, donde se buscaba una explicación racional del mundo. Tras el término religiones modernas, se busca resaltar el impacto que la modernidad ha tenido en la relación entre el individuo, la sociedad y la religión, que esta última había conformado un modelo dominante. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Estaba primero estrechamente ligada al Estado. ¿Por qué? Porque esto era lo que les convenía a los líderes. El hecho de que ellos fueran deificados, es decir, que hubieran recibido su poder, su jerarquía, por medio divino, por un mandato de Dios, por ser los representantes de Dios en la tierra, les permitía estar a cargo de todo sin que fueran cuestionados. Cuando llega la Ilustración y la Revolución Industrial, el ser humano empieza a cuestionarse y a decir, esto no es así. Entonces, ya la religión pasa a un segundo plano. Las religiones modernas también dan una identidad que radica en primer lugar en el individuo. ¿Cómo? Con los derechos, las libertades y deberes que se piensan en este punto de partida. La explicación del mundo ya no la ofrecen los libros sagrados, ni las tradiciones que se han compartido como en las religiones étnicas. Hoy día, la explicación del mundo la ofrece la ciencia. Y las religiones van perdiendo algunos de los bastiones de su legitimidad. Además, para muchos pensadores de la modernidad, tendría que haber desaparecido o tendría que haber acabado. La religión ya no les invitaba a, sino que lo único que está haciendo es dejar al ser humano anclado en ideas, pensamientos que ya no son acordes a los tiempos que se estaban viviendo. Por eso las religiones modernas surgen como una nueva respuesta a las condiciones sociales, políticas o tecnológicas, destacando la relevancia en un mundo globalizado donde se enfrentan a una realidad muy distinta a la que vivieron, por ejemplo, quienes estaban en las religiones étnicas, en las imperiales o incluso para las religiones nativas. Y ahora vamos a ver cómo es que los espacios sagrados ya no tendrían razón de ser. Es decir, estos lugares en donde se realizaban los cultos ya no eran más que vistos por su valor patrimonial. Todo se ve en clave de mercado, incluso el ser humano. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Porque transforma al fiel, al adepto, en productor y consumidor. Y aquí voy a hacer un paréntesis. No sé si han escuchado cómo hoy día en Europa
las iglesias están desapareciendo. Y uno dijera, ¿cómo es esto? Sí, se mantienen los edificios, pero ya no se usan para lugar de culto, sino que se han convertido, por ejemplo, en cafeterías, en algunos más se han convertido en museos, otros más en salas de reunión, porque ha habido un declive religioso importante. Lo único que hacen es, bueno, vamos a mantener este templo, ya no para hacer reuniones, pero sí para conservarlo por su valor arquitectónico, porque patrimonialmente es carísimo, pero pues ya no es algo que, sobre todo, en esta sociedad europea, las religiones, salvo el Islam, por ejemplo, les esté llamando la atención o se estén convirtiendo. Es más, ocupan estos lugares con otros propósitos, a fin de seguirlos disfrutando y que el Estado los siga manteniendo, pero ya no como lugares de reunión para realizar o para tener alguna eh, algún culto, pues. Las religiones, queridos hermanos y hermanas, se convertirían, según la lógica de mercado, en las intermediarias en la variedad de productos que se ofrecen, como si fuéramos a un centro comercial. Todos los servicios son simbólicos o espirituales y además compiten unas con otras por ocupar un valor económico para que se les otorgue según la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a ver, tu iglesia, ¿qué le estás ofreciendo a tus fieles? Ah, pues yo les estoy ofreciendo la salvación. Sí, pero ¿a cambio de qué? Es decir, ya todo empieza a racionalizarse. Bueno, pero yo les estoy ofreciendo, por ejemplo, la bendición para su matrimonio. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué me va a costar? Ah, ok. Es decir, dependiendo de la ley de la oferta y la demanda, es como se están manejando ahora las iglesias y todo lo que conllevan sus servicios, desde algo tan básico como ay, se me fue la palabra. Esto que hacen, se me fue. A ver si ustedes me la recuerdan. Esto que hacen cada que van a, no quiero mencionar, pero cada domingo que van y les dan una hostia, es recuérdenme, ¿cómo se llama eso? Misa. ¿Comulgar? ¿Perdón? ¿Comulgar? Eucaristía. Eucaristía, así es, cada que van a la Eucaristía. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Todo tiene un valor económico. Por ejemplo, en aquel tiempo, ok, te vas a confesar. Bueno, tienes que pagar tanto. También, ¿quieres que tus difuntos puedan entrar al reino de los cielos? Decían algunas religiones. Ah, bueno, te tiene que costar tanto, según la oferta de la ley y la demanda. ¿Qué vamos a encontrar? Que las religiones modernas son mucho más que economía o que meras empresas despiadadas o que tengan una piadosa competencia, pero son susceptibles de desvanecerse por la zozobra de la lógica de la producción industrial y las obligaciones de los nuevos tiempos. Si bien sí se ven como un modelo de empresa, por esto que les estoy compartiendo, porque todo servicio tiene un costo y dependiendo del servicio es el beneficio que vas a tener para llevar a cabo tal o cual acción. Bueno, también es una realidad que esto ha pasado factura, incluso hasta estos tiempos. Vamos a hablar sobre la religión,
los marcos de la modernidad y sus descontentos, porque la modernidad convierte al ser humano en autónomo. ¿Qué es esto? Está regido por sus propias leyes, mientras que en muchas religiones el ser humano era heterónomo, es decir, regido por las leyes cuyo origen estaba fuera de él, por las leyes divinas, por ejemplo. Con la modernidad, el ser humano es libre de estas leyes y solamente se rige por lo que cree, lo que piensa, lo que considera que le es útil, toma lo que para sí sea benéfico. Frente a la ley de Dios, con los caracteres de revelación inmutable que se plantea en algunas religiones, las leyes civiles van cambiando y, si así lo determina la voluntad del colectivo humano que se les ha dotado. Así como vemos, ¿verdad?, que conforme avanza el tiempo van surgiendo más leyes, ya esto no es suficiente para la ley de Dios en la modernidad. Nosotros conocemos, por ejemplo, los 10 mandamientos sobre el cual están basadas la mayoría de las leyes, pero para el ser humano, digamos, al ir avanzando el tiempo, estas leyes también se han tenido que ir adaptando de acuerdo a las necesidades que tenemos. Si yo les dijera, ejemplo, si ya está regulado en su país el vientre subrogado, es esta manera de gestar desde o con el apoyo o con la ayuda o con la comercialización de otro ser humano. Hace 100 años esto podría haber sido impensable. De hecho, algunos dicen todavía que hoy día es pues que no va de acuerdo a las leyes establecidas por Dios. Vería al prójimo o al otro ser humano a manera de un instrumento o digamos un medio para poder obtener un fin. Pongo el ejemplo de la subrogación del vientre porque hoy día las leyes se han tenido que modernizar, es decir, para que tú puedas rentar un vientre, necesitas que esté regulado. Si está fuera de la ley, entonces vas a tener muchísimos problemas. Adelante, hermana Amanda. También puede ser lo que está pasando en nuestros países, por lo menos acá en Colombia, ya se legalizó, bueno, se hizo la ley para despenalizar el aborto hasta ciertas semanas, pues que también va contra los preceptos de Dios, ¿no? Así es. Sin embargo, en la modernidad y de acuerdo a las creencias y a la agenda mundial, por decirlo así, es que ya en los países, digamos, más conservadores, porque esto es algo que se ha estado realizando, por ejemplo, en Europa desde hace mucho tiempo, en los países conservadores, como son América Latina, la despenalización del aborto, sabemos que va contra la ley de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? Se ha tenido que ir evolucionando de acuerdo a sus necesidades y al colectivo humano. Es decir, ¿qué es lo que pide la mayoría? Esto. Ah, bueno, entonces vamos a realizar la despenalización del aborto, el tener vientres subrogados, la legalización de ciertas sustancias, solo por mencionar algunas. ¿Ha traído un descontento? Sí, principalmente para las religiones que todavía se basan en preceptos divinos. Y vamos a continuar. La modernidad ha cambiado
radicalmente el papel de las religiones, al situar las leyes humanas en el centro de la construcción de la identidad social. Rebajó las leyes religiosas a preceptos de cumplimiento privado. Esto precisamente que acaba de mencionar nuestra hermana Amanda. En el cristianismo, específicamente en la Iglesia de Dios, nosotros tenemos una pero al resto déjanos ser parte de esta modernidad. ¿Por qué? Porque sin que pueda haber una acción compulsiva para que sigan, de la que proviene principalmente el autoconvencimiento, es decir, para nosotros esto está bien, consideramos que así como el mundo va avanzando, también la religión tiene que irse desligando del ser humano y lo que antes considerábamos que era bueno, de acuerdo a las leyes divinas, hoy se contrapone con las leyes humanas. La separación entre la Iglesia y el Estado, nacida en un marco del cristianismo en los primeros modelos modernos que se alzaron con el poder, por ejemplo, en Estados Unidos y en Francia, ha derivado a extenderse a zonas con otras religiones, separando a la política y a la religión. Empieza con la Revolución Industrial en Francia y llega, se exporta hacia Estados Unidos y de ahí hacia América Latina. ¿Qué ha causado esto? Que el Estado se sitúa frente a las religiones en una posición de no con la clave. La libertad religiosa, sí, pero de carácter individual. Ya tú decides qué fe quieres profesar, ya tú decides la que más te llame la atención, la que más se acorde a tus ideas, a tus principios, queda consideras de cada persona. Americana de 1789 a 1791 también está presente en las legislaciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. Y ahora vamos con la ciencia, porque la ciencia es el modo de explicación del mundo, la cosmovisión que se ha generado en la modernidad. Ha producido a lo largo de los últimos siglos un cuerpo de conocimientos aceptados que dan sentido al universo, a ella, por medio del desarrollo de algunas materias, algunas áreas como la geología, la paleontología, la prehistoria, la astrofísica, que construye campos de conocimiento que cada vez son más precisos. Y entonces vamos a encontrar teorías como la del Big Bang, que el universo se creó a través de este fenómeno, que entonces hubo un choque y así fue como empezaron a nacer pues las estrellas, los planetas, a lo largo de una evolución de miles de millones de años. Ciencia y religión han mantenido relaciones complejas en la modernidad. El choque entre el pensamiento científico y el religioso fue muy fuerte en el siglo XIX
y comienzos del siglo XX, lo que llevó a muchos científicos a optar por el ateísmo, al estimar incompatibles las posiciones de la ciencia y la religión, en particular como consecuencia de la aceptación del darwinismo. ¿Les suena Charles Darwin? ¿Han escuchado hablar acerca del origen de las especies? Sí, señora. Ah, sí, cuéntenme qué han escuchado. Bueno, no se preocupen, ya lo hemos oído, ¿verdad? Por ahí en la primaria nos lo compartieron en la escuela. Y sin embargo, déjenme decirles que esta tesis, esta presentación de Darwin, tiene algo muy particular, que él habla también de este creador, porque algo tuvo que haber pasado para que se originaran estas especies. Y quiero que me regalen un minutito de su tiempo para escuchar el siguiente video. Entre 1831 y 1861, Charles Darwin realizó un viaje alrededor del mundo, donde realizó una serie de observaciones sobre los patrones en la distribución y características de los organismos. Estas observaciones fueron base para las ideas que postuló en su obra El origen de las especies, que propone que las especies cambian con el paso del tiempo y que dicha evolución se da gracias a la selección natural, sacando el 24 de noviembre de 1859 su obra El origen de las especies, la cual le dio un cambio radical al mundo de la biología. Muy bien. Ya recordamos, ¿verdad? Acerca de el origen de las especies. Y hay una frase casi al final de la obra de Darwin que dice lo siguiente: hay grandeza en esta concepción de la vida con sus diversas fuerzas, habiendo sido originalmente soplada en unas pocas formas o en una, y que mientras este planeta ha ido girando, según lo fija la ley de la gravedad, de un comienzo tan simple han evolucionado y están evolucionando infinitas formas hermosas y maravillosas. La referencia que hace Darwin al creador en su obra podría reflejar un intento de reconciliar sus nuevas ideas científicas con las creencias religiosas que él tenía y además que eran predominantes en aquel tiempo. Frente a este descontento, digamos, de la modernidad, se plantearon otros modelos: el rechazo de la modernidad, el fundamentalismo y los movimientos de reforma. El rechazo de la modernidad es una actitud y posición que surge como respuesta a los cambios de la época moderna. Aquellos grupos que rechazan la modernidad a menudo argumentan que los valores y las tendencias de la sociedad moderna son perjudiciales para la identidad religiosa, la moral y las tradiciones. Y además nos vamos a encontrar con la pérdida de valores tradicionales. ¿Por qué? Porque quienes rechazan la modernidad a menudo sienten que los valores se han erosionado en esta nueva sociedad. La desconfianza en la tecnología, ya que esta, junto con la industrialización, pueden ser vistas como responsables de la alienación humana y el deterioro del medio ambiente. Y el individualismo excesivo, algo que todavía estamos viviendo en esta época. El énfasis en el individualismo, es decir, yo me desconecto de lo social y no soy responsable de alguna falta comunitaria, solamente importo yo, primero yo y después yo. Un ejemplo de este rechazo a la modernidad son los Amish, una comunidad religiosa y cultural que se originó en Europa
pero que es más conocida por sus comunidades establecidas en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Son conocidos por su estilo de vida simple, su rechazo de las tecnologías modernas y su enfoque en la comunidad, la familia y la fe religiosa. No nos está permitido tener coche, ni televisión, ni tampoco podemos escuchar la radio. No tenemos electricidad. Estamos tan acostumbrados a no tener esas cosas que ni siquiera pensamos en ello. No podemos tener teléfonos en nuestras casas, así que tenemos un teléfono aquí, en el límite de la propiedad. Es para emergencias o por si necesitamos un conductor para algo. Está muy oscuro. Dejadme que encienda la luz. Es una luz de gas. Son las luces que solemos utilizar. No nos gusta movernos en la oscuridad. Es de personas raras, es algo muy espeluznante. Esta es una de las cosas más chulas que tenemos. Es una vitrina con piezas de porcelana. Básicamente aquí es donde guardamos todas nuestras esperanzas y sueños. ¿Habían escuchado acerca de este grupo, los Amish? Bueno, me llama la atención cómo ellos aún en estos años, en el 2024, siguen manteniendo este rechazo a la modernidad. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, no utilizan la electricidad. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil hoy día querer lavar la ropa, vamos y le picamos a un botoncito a la lavadora y comienza esta a hacer el trabajo. Como ellos no pueden hacer esto, tienen un mecanismo a través del cual se tiene que ir pedaleando como si fuera una bicicleta para que haya un giro en una especie de lavadora, pero no funciona con electricidad, les mencionaba, o bien lavando a mano. No utilizan una bombilla para la luz, sino que utilizan el gas para poderla encender. Fíjense cómo estas religiones, estos grupos religiosos se encuentran en la modernidad, pero en un constante rechazo hacia ella. Y continuamos ahora con el fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? Es un movimiento que niega las premisas modernas y plantea que la ley de Dios está por encima de cualquier legislación humana y que las explicaciones de la ciencia han de subordinarse a las de la religión. Sus primeros seguidores optaron por defender lo que llamaban los fundamentos, es decir, los pilares fundamentales de la religión. Surge en Estados Unidos de América, la gran patria de la modernidad, en la segunda década del siglo XX, entre grupos de cristianos evangélicos. Se trata de un enfrentamiento con los modelos modernos que generan un modo nuevo de acción religiosa. ¿Qué vamos a encontrar además en el fundamentalismo? Y es que las personas que forman parte de este movimiento pues se enfrentan a un reto que plantea la modernidad y el entender su religión. Aunque los fundamentalistas defiendan que están desarrollando el mensaje religioso más original, como ocurre en el caso de los islamistas extremos. Y para ello, un ejemplo. No sé si habían escuchado hace unos años el caso de la revista Charlie Hebdo. Si no es así, les pido que me regalen unos segunditos para escuchar de qué se trata. Bien. Perdón, volví a poner. Ok, este caso fue muy sonado porque la revista, una revista de sátira, hace una caricaturización acerca del profeta Mahoma, lo cual para un grupo de extremistas palestinos fue considerado como una ofensa. ¿Qué hicieron? Tomaron rifles de asalto, llegaron hasta las oficinas
y comenzaron pues disturbios, por no decir otra palabra, para que no nos vaya a pasar a nada con el video, dentro de ellas, hiriendo a algunas personas y bueno, un suceso lamentable. Esto planteó, por supuesto, un debate sobre qué tanto las creencias religiosas fundamentalistas están atentando contra la libertad de expresión, pero también qué tanto la libertad de expresión afecta cuando se hace una sátira, una burla hacia la religión. Se trata de una transformación que en muchas ocasiones el fundamentalismo, refiriéndonos, emplea mecanismos e instrumentos tomados de la modernidad, como el marco del Estado-Nación, el modelo de partidos políticos o los sistemas de propaganda más actuales, incluido el uso de medios de comunicación de masas o de las nuevas tecnologías. Les decía que esta es una difusión que están utilizando, por ejemplo, en el Islam para compartir sus creencias. En Internet van a encontrar infinidad de recursos de algunos extremistas palestinos que llaman a levantarse en contra de aquellos que no crean en el profeta Mahoma. La religión es, por tanto, la raíz de las explicaciones del mundo, según el fundamentalismo. Este es antievolucionista y se ha caracterizado por un constante enfrentamiento con las explicaciones de la biología y la geología modernas. Voy a dejarles, si pueden ver este documental en Netflix que se llama Mantente dulce, ora y sé obediente. En inglés, aquí van a encontrar esta parte del video y trata sobre un grupo de mujeres que, bueno, no les comparto más. Escuchen este video. Esta docuserie analiza el ascenso de Warren Jeffs en la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su sorprendente caso criminal. Sé dócil, oración y obediencia da a conocer la historia sobre quién fue Warren Jeffs y cómo llegó a ser considerado un profeta. Este señor estuvo por décadas detrás de la secta polígama de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Warren se convirtió en un hombre millonario y con demasiado poder, de tal forma que ni el gobierno se inmiscuía en los asuntos de los que se encargaba. El rancho Yearning for Zion, localizado en el oeste de Texas, servía como sede para este culto, pues ahí vivían más de 400 niños y más de 77 mujeres de diversas edades, quienes eran víctimas de abuso sexual, físico y psicológico por parte de Warren Jeffs y sus aliados. Este culto fue tomando fuerza dentro de la Iglesia Fundamentalista porque Jeff conocía las formas de infundir miedo, respeto y condicionamiento, y es por eso que llegó a estar colocado en un pedestal por los suyos, ya que creían en su palabra. Los hombres a su alrededor que profesaban esa religión compartían la idea de que entre más esposas tuvieran, más alto sería su rango en el cielo. Con imágenes de archivo, entrevistas, videos y más, demostrarán los horrores que vivían las mujeres, niñas y niños que residían en esta granja aislados del mundo, pues todos ellos solo conocían el mundo de Jeff. Otra de las características del fundamentalismo es el antipluralismo, que defiende que solo existe un comportamiento correcto, una verdad, una revelación y una auténtica religión, que por supuesto es la propia. Tras la fachada de la religión, bueno, se hace un replanteamiento de las reglas del juego político y económico que no sería viable en otros puntos de referencia. Por eso resulta impactante, porque de pronto surge un líder como este señor Warren Jeffs, que decide tener una gran cantidad de esposas, pero además mantenerlas sometidas, e incluso construye o está construyendo en aquel entonces, cuando fue arrestado, una nueva ciudad llamándola la Gran Sion, en donde pretendía tener a todas sus esposas e hijos cercando este lugar para que solamente pudieran vivir ahí ellos, creyendo que serían los únicos que se salvarían en caso de una catástrofe mundial, porque él era el elegido por Dios
y les hacía creer a las personas que, especialmente a las mujeres, que eran privilegiadas por ser parte de su círculo más íntimo. Además, el fundamentalismo se presenta como una posición fuerte, una alternativa al sistema moderno que parece ofrecer argumentos ante la crisis que se está viviendo. Postular la vuelta a la religión frente a la quiebra moral, la falta de valores y el materialismo que hoy día es tan común. Ojalá tengan la oportunidad de buscar y descargar o comprar el libro El pan de la guerra. Y además también, si pueden ver esta película en Netflix, va a ser importante para que podamos ver desde la perspectiva de una chica, de una niña en un país árabe, cómo el fundamentalismo regido en todos los sistemas, pero especialmente cómo minimiza a las mujeres, cómo ella tiene que cambiar su aspecto para poder siquiera ir a comprar una pieza de pan. Véanla, si gustan, este fin de semana, para los que tengan hijos, adolescentes, si tienen por ahí, o trabajan con adolescentes, con jóvenes, y aún así, si no fuese su caso, por favor búsquenla en Netflix, El pan de la guerra. Y si les parece, podemos estar haciendo comentarios al respecto en el grupo. Vamos a continuar. Ya casi estamos terminando. Además, vamos a encontrar que el fundamentalismo, tiende a construir un marco de conflictos porque potencia el enfrentamiento al intentar generalizar sus normas y creencias y se convierte en un instrumento político que ofrece a los líderes una posibilidad de control que es notable. El ejemplo de Irán ha mostrado un modelo que cierra fronteras o limita los intercambios enfrentándose a la globalización económica e ideológica. ¿Por qué las mujeres están tanto miedo? Pasada en Teherán, la capital de Irán. Murió a causa del infarto y el coma que sufrió luego de ser detenida por la llamada policía de la moral. No llevaba de forma correcta el velo obligatorio, por lo que las autoridades la obligaron a asistir a 1 hora de reeducación. Su hermano denunció que apenas pasaron 2 horas entre su arresto y su traslado al hospital. La policía calificó su muerte de incidente desafortunado y negó que la joven haya sufrido maltratos en la comisaría. Ante el descontento, el presidente de Irán ordenó una investigación para aclarar lo sucedido. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para la población iraní. Se desató una ola de protestas en el país. Los manifestantes expresaron su descontento. Muchas de ellas incluso se quitaron el velo, lo cual es un delito punible en Irán. También varias activistas compartieron videos cortándose el cabello y quemando sus velos de protesta contra el régimen. Las mujeres que no se tapan en público se enfrentan a penas de prisión, multas e incluso la muerte, tal como le sucedió a Mahsa Amini. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Nos quedan pendientes los movimientos de reforma, pero fíjense cómo la religión llevada al extremo, como en el caso del fundamentalismo, una chica en Irán que solamente por no llevar bien puesto el velo o incluso por no llevarlo puesto se enfrenta a ser encarcelada, a ser reeducada, esto por la policía de la moral, pero además las puede llevar hasta la muerte, hasta donde el fundamentalismo se convierte en un peligro para todo ser humano, es decir, deja de ser parte de una religión y ya se convierte en una persecución para ir contra todos aquellos que estén contendiendo, sean sediciosos de acuerdo a la policía de la moral. Quizá en nuestras regiones no sea algo común
porque nosotros todavía tenemos libertad religiosa, pero déjenme compartirles que ahora en México hay un grupo de fundamentalistas dentro de nuestra creencia que a todo le están llamando malo. Es decir, por ejemplo, la mujer, están regresando a esos tiempos de antaño. La mujer no debería siquiera hablar en la congregación. La mujer tiene que quedarse callada al entrar al templo porque no es correcto, y entonces se basan en este pasaje, ¿verdad? Que la mujer calle delante de la congregación. Cuando nosotros tenemos y sabemos que, bueno, fue escrito para un tiempo específico, que había un contexto por el cual se entendió y se dirigió el mensaje. Sin embargo, este grupo de fundamentalistas pareciera un absurdo, pero están ganando cada vez más seguidores. Y de pronto nos damos cuenta que esto en México empezó poquito antes de pandemia. Durante la pandemia se comenzó a expandir, tanto así que hoy ya nos dimos cuenta que se está difundiendo y que además se está compartiendo con una ligereza, pero también está causando ruido y por supuesto, creo que es algo para ponerle atención. No sé si esto sea algo que estén presentando por lo menos, no sé, en Argentina, en Colombia, pero en México sí es algo real y nos estamos enfrentando a un grupo que a todo le llaman malo, especialmente todo aquello que tenga que ver con la mujer. Y es peligroso y resulta peligroso porque cualquier pensamiento llevado al extremo es dañino, incluso para el ser humano, que nosotros somos creación de Dios. Y cuando eso sucede, entonces ya no estamos viviendo una religión, sino una falsa religiosidad, que es distinto. Queridos alumnos y alumnas, dejamos aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda o comentario? Tenemos un breve tiempo para ello. Permiso. Adelante. Por ahí me parece muy interesante esto del fundamentalismo, el fanatismo religioso, en un sentido de que a mí me tocó hace un tiempo hacer un trabajo para el seminario y justo hice una investigación del Islam, ¿no es cierto? Y haciendo la investigación por ahí uno tiene una concepción distinta en el sentido de que nosotros pensamos que todos los musulmanes tienen esta idea del fanatismo religioso que vemos del ejemplo que nos acaba de dar, ¿no? Y si vamos al caso, el religión en sí, el islamismo, ¿no? No es muy distinta a la nuestra. Obviamente tiene sus diferencias, pero eh, si vamos al caso, nacen de la misma, ¿no? Son religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam surgen de ahí. Incluso el islam considera a Jesús como un profeta, como que nació de María Virgen. Lo única la diferencia de ellos es que dicen que Jesús no murió en la cruz, que estaba vivo y fue llevado al cielo, ¿no es cierto? Entonces, si nos ponemos a analizar el cristianismo en su época de conquista de América, también hizo las mismas atrocidades que consideramos, ¿no? Que hace que nosotros a veces nos sorprendemos del Islam, ¿no es cierto? De la parte dura del Islam o más cerrada. Entonces, es algo, es lo bueno de entender también eso, ¿no es cierto? De aprender sobre eso. Así que para mí me es muy valiosa la clase en ese sentido de que nosotros también tenemos que comprender eso. No digo que nos volvamos a la religión musulmana, ¿no es cierto? Pero entender a las otras religiones también nos hace ver el lado de las otras personas, ¿no es cierto?
que no todos son fanáticos religiosos, los islámicos o sea la religión que sea, ¿no? Así es, excelente aporte. Y es como les decía al inicio de esta materia. Vamos a verlo con otros lentes, no con juicio, no con un estigma que por ahí a lo mejor ya tenemos sobre ciertas religiones. Vamos a tener apertura. ¿Para qué? Precisamente para conocerlas. Los extremos son malos en todos los sentidos. Y uno de ellos es el fundamentalismo. En el caso del Islam, están estos islamistas extremos, pero ¿qué creen? En el cristianismo también, ya nos decía nuestro hermano Mario, en el cristianismo e incluso también lo vamos a ver en el judaísmo, como hay algunos grupos extremos que lejos de traer una sana convivencia, un diálogo interreligioso, traen desunión, pero también traen posturas que dañan al mismo ser humano. Ya esto, como les compartí en el caso que estamos viviendo hoy en México con este grupo, es algo que ya está llamando la atención porque en un afán de querer compartir la sana doctrina entre comillas, están tratando de meter ideas a la gente que no van conforme a los principios bíblicos de la unidad, por ejemplo, del respeto. Van en contra de la ética cristiana. Y no solamente esto sucede en el Islam, les compartía, esto lo podemos ver en todas las religiones. Cualquier extremo es algo para que nosotros nos detengamos a pensar si es correcto, si es bueno, si trae algún aporte benéfico para la humanidad, en este caso para nosotros como parte de las religiones que estamos presentes en este mundo en la actualidad. Necesitamos ser promotores de un diálogo interreligioso. Necesitamos respetar, por supuesto, a todas las religiones y también saber discernir entre aquello que es bueno y aquello que no es correcto. Ya lo dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Muy bien, ¿alguien más antes de terminar? A mí me llama mucho la atención esto del fundamentalismo dentro de nuestra organización, mi hermana. Permítame tantito. Y cómo han aprovechado ahorita las redes sociales para el ataque, ¿no? Dichos pseudohermanos, ¿no? Que salieron de nuestra organización y que ahora se dan a la tarea de andar como cazadores buscando a los ministros, a los diáconos, y que si hacen una predicación y que cómo van vestidos y en qué lugar estuvieron y que en dónde fue el lugar del culto y que cómo está arreglado el santuario y que si hay una cruz y si no hay una cruz. Todo este tipo de situaciones parece una cacería de brujas, pero que a los que tienen una fe muy baja o con una espiritualidad Muy débil. decadente, pues empiezan a hacer ahí la controversia de que están pecando y que están haciendo cosas indebidas y hermana, a mí me ha tocado, yo estuve en alguno de esos grupos donde esos pseudohermanos empezaban a subir información y al ver nada más la cantidad de hermanos que comentan sin fundamento en la palabra de Dios, sin saber, sin conocer más, nada más con lo que esa persona dijo, no, hermana, se hacen unas situaciones terribles. Y eso es lo que se transmite en las iglesias, porque ese que tiene Facebook llega a la iglesia, le cuenta a los demás, y ahí empieza la decadencia dentro de nuestra misma organización. Así es, hermana Esme. Creo que bien lo ha compartido y está enterada. Es un grupo que dentro de nuestra organización en México
está causando ruido. Es un movimiento que empezó siendo de una persona, nada más, compartiendo en Facebook, hablando en contra de ciertos pastores, de ciertos ministros, pero que cada vez ha ido ganando más adeptos. Es triste porque lejos de promover el amor, que es un principio cristiano, está lleno de juicio, de crítica, de desprecio. No, es muy triste cuando hay hermanos dentro de nuestra organización, ¿verdad? Que toman parte de este grupo que pues se está presentando ya como un problema en todo el país. Entonces espero que allá en Colombia y en Argentina no estén estos grupos fundamentalistas, o si están, puedan tomar acción al respecto, porque causan divisiones, causan problemas y causan sufrimiento a la misma iglesia. El fundamentalismo, lejos de traer algo benéfico, está siendo ya un grave resquebrajamiento para la fe de muchos, pero también para la iglesia. ¿Sí, mi hermana Esme? Y hermana, también estos grupos de ayuda que también se están moviendo, a mí híjolas, usted sabe en dónde ando participando y en dónde ando metida. Y al estar inmiscuida en este tipo de grupos, hermana, uno se da cuenta de la parte tan superficial del ser humano, ¿no? Porque se acapara a la gente con una intención de ayudar, te ayudo, te doy, pero resulta que el trasfondo no es el amor genuino, el del servicio, sino el de sacar ventaja para sí mismo. Y esto hace una gran confusión. Y en la misma necesidad que está nuestro país, que dicen, ay, pues me regalan, me dan, pues yo voy con ellos, yo los sigo, y terminan endiosando a una persona que es igual de común y corriente como nosotros, igual de pecador, igual ay, digo, ¿cómo idealizamos a una persona? ¿Cómo le damos esa atención tan, y se aferran, hermana? O sea, ni porque usted le diga, se equivocó esta persona, hizo las cosas mal, no está siendo coherente con lo que predica y con lo que hace. No, tú estás equivocada. Y cuando vemos el trasfondo, no, pues es que está recibiendo, y como está recibiendo, pues cómo va a cortar ese beneficio, ¿no? Y los mexicanos, lamentablemente, tenemos pues estigma, ¿no? De que pues si me das, pues yo te sigo, ¿no? Aunque ni seas mi pariente, ni seas de mi familia. Y tristemente, dentro de nuestra organización también se está dando y está haciendo. Híjolas, hermana, yo ayer analizaba, me puse ahí, me eché un clavadito ahí a los perfiles de algunas personas y dije, Dios, o sea, ha ganado adeptos de una manera bárbara, pero si las personas lo conocieran realmente quién es, dice uno, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué seguimos? Ya no estamos siguiendo a Cristo, estamos siguiendo a la persona X que nos está regalando algo. Y ahí está la confusión, y así han sido muchas denominaciones, organizaciones y sectas que ahí se confunden y se pierden. Justo me ganó la palabra que iba a decir. Ese es un modus operandi de las sectas. ¿Y qué creen? Que las sectas también las vamos a ver y también vamos a hablar de ellas y vamos a encontrar justo esas características, mi hermana Esme. Muchas gracias por su aportación. Bueno, queridos hermanos y hermanas, si Dios lo permite, nos saludamos el próximo lunes, aunque quería preguntarles, ¿qué les pareció hoy viernes la clase? ¿Les gustaría mejor en viernes o en lunes? No me lo respondan ahorita, les voy a dejar una encuesta ahí en el grupo y ya ustedes me dicen por si se les facilita mejor en viernes, ya llega uno más descansado, ¿verdad? De toda la semana. Y si es así, para hablar con el director y ver si podemos cambiar el día de clase. Mientras tanto, deseo que tengan un fin de semana bendecido, especialmente mañana, que disfruten del día de reposo, que a nuestro hermano Mario sea portador de una palabra de bendición para todos ahí en la congregación,
Si le es posible, compártanos también en el grupo su estudio sobre el Islam. Sería muy bueno tener esta investigación, ¿verdad? Y más siendo de un compañero del seminario. Creo que va a ser muy valioso el aporte. Mientras tanto, reciban un abrazo con cariño desde Monterrey, México. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente clase, la número 4. Paz a todos. Paz a todos. Paz, Dios bendiga. bendiciones. Bendiciones. Que les bendiga.